Señora Araceli, la cuenta, por favor. Presidenta, tenemos solo un documento en la cuenta, que es un correo electrónico de fecha 25 de septiembre del año en curso del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, mediante el cual reitera una solicitud de audiencia de noviembre del año pasado, cuando la comisión no funcionaba, para exponer acerca de diversas condiciones que afectan el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, tales como dislexia, discalculia, disgrafia, entre otros, para los cuales no existen políticas públicas destinadas a su atención. Presidenta, simplemente una opinión, dándole bienvenida a las invitadas, invitados. La sala hoy día tiene un oficio de la Defensoría de la Niñez para que pueda ser nombrada o nombrado la nueva persona que ve, porque viene trabado este tema hace un cierto tiempo, de la Defensoría de la Niñez. Esto lo está viendo Ciudadanía y Derechos Humanos. Sin embargo, me atrevo a plantear a los miembros de la comisión, los senadores, que sería en justa y legítima opinión que esta comisión de familia, niñez y adolescencia tuviese un planteamiento sobre este punto, que hoy día está solo radicado en derechos humanos. Entonces, como se ha reinstalado esta comisión, me atrevo a proponer formalmente que pidamos como comisión a la sala que pase a esta comisión también, no para suprimir la otra, pero que pase a la comisión de niñez, adolescencia y familia la propuesta de nombramiento de Defensoría de la Niñez, para que así podamos también darle cauce en esta que es comisión técnica para este efecto, en el nombramiento pendiente para la sala posteriormente, Presidenta. Presidenta, muchas gracias, Presidenta, y la felicito por asumir la presidencia de esta comisión en esta primera sesión de la Comisión de Infancia. A ver, en la línea de lo que ha planteado el senador Castro, yo quiero ser además consecuente con lo que he planteado en la sala y también en comité. A mí me preocupa mucho el tiempo transcurrido sin tener defensora de las niñas. Desde el 30 de mayo en Chile no tenemos defensora de las niñas. 4 meses sin defensora. Eso afecta, deja la indefensión a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo fui de los que pidió llevar a la sala la propuesta el día de hoy. Entonces, quiero adherir a la propuesta del senador Castro por su intermedio, presidenta, pero con un matiz probablemente. Yo creo que ya está citada la sesión y hoy día tenemos que pronunciarnos respecto a la propuesta que hizo la Comisión de Derechos Humanos. Acá está uno de sus integrantes, además el senador Enrique Valreselberghe, que participó de ese trabajo, y yo no quiero cuestionar el trabajo que hizo esa comisión. En el evento, espero que no ocurra por lo demás, en el evento que nuevamente fracase el nombramiento de una defensora de la niñez, soy absoluto partidario y así lo solicitaría a la mesa, en la sala, y también lo vamos a solicitar quienes somos jefes de comité, que la nueva propuesta emane de esta comisión especial de infancia. Pero creo que no sería bueno trabar hoy día la obligación que tenemos respecto de este pronunciamiento. Gracias, Presidenta. Comparto, Presidenta. Me parece que lo precisa mejor el senador Walker, en que solo en el evento del fracaso, porque si se elige, ¿para qué vamos a esperar más? Pero si no se elige hoy, que lo pidamos para la Comisión de Niñez, Familia y Adolescencia también. Ahora sí, ya. Créanme que para mí los tiempos debieron haberse respetado. Soy una de las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y yo solicité mediante un documento que esto pudiese ponerse en la tabla de derechos humanos porque no había, habían semanas que no aparecía la Defensoría de la Niñez, que yo lo encuentro que es muy importante por todo lo que está ocurriendo, porque hemos visto noticias las cuales no podemos ser ajenos. Por lo tanto, yo estoy muy preocupada por la Defensoría de la Niñez porque esto tenía que haber estado listo, si mal no recuerdo, en junio de este año.
y no logramos eso. Entonces, para mí es una preocupación muy grande, pensando en lo que ocurre hoy en día. Necesitamos una defensora, un defensor de la niñez, porque no podemos seguir esperando. Los niños, niñas y adolescentes no pueden seguir esperando más tiempo un defensor. Así que yo de verdad que les agradezco que esto, ¿cómo es la palabra? Que se preocupen por lo que está ocurriendo hoy día con la Defensoría de la Niñez y sin duda no tengo ningún problema en que si es que hoy no llegamos a acuerdos, que podamos ver también nosotros la votación o el candidato que va a candidato o candidata que va a la Defensoría de la Niñez. Somos infancia, somos familia, infancia, por lo tanto a nosotros también nos corresponde poder ya poner un nombre y que ya comience a funcionar dentro de la Defensoría o el defensor o la defensora de la niñez. Así que también los apoyo. ¿Hay un acuerdo? Sí, porque como en la campanilla, ¿no? Sí. La verdad también me preocupa, como les dije antes, lo que está ocurriendo con nuestros niños y me preocupa sobre todo el caso de una niña que en julio de este año se lanzó de un quinto piso, perdiendo su vida en una clínica, desde una clínica. Eh, lo que yo les quería proponer era poder pedir mediante un oficio el informe de cómo funciona este programa que no recuerdo cómo se llama, disculpe. Es un programa de reparación al maltrato de mejor niñez y poder pedir un informe detallado de lo que ocurrió, eh, primero que todo del informe, del programa, de cómo funciona y lo segundo y lo más importante, qué ocurrió, en qué fallamos, en qué falló, por qué ocurrió esto. Entonces, detalles no les puedo dar, pero nosotros hemos recopilado toda la información y de verdad que es terrible lo que pasó con la niña y necesitamos pedir o sea, mandar este oficio para poder tener una información o respuesta a todo lo que está ocurriendo, sobre todo con esta niña pequeña de 12 años. Ah, disculpen. ¿Y la cobertura del programa? ¿Cuál es la cobertura? Sí, no sé si usted... ¿Sí? Senador Walker. ¿Sí? ¿Por unanimidad? Acordado. Ya. Lo acordamos. Ya. Sí, por favor. La... Ya, en primer lugar de la tabla tenemos escuchar a la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, acerca de las prioridades legislativas de esa subsecretaría para ese año. Señora Verónica Silva está acompañada de la jefa de gabinete, señora Francisca Marinakis. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, por la invitación a la comisión. Como decíamos antes de empezar la sesión, nosotros celebramos que el Senado tenga una comisión de familia, niñas y adolescencia. Pensamos que es un gran avance y adelanto respecto de las temáticas que están, como usted muy bien decía, encima de la mesa respecto de todos los perfeccionamientos que requerimos, ¿verdad?, eh, para las condiciones de bienestar de niños, niñas y adolescentes. Quería, antes de pasar específicamente a las prioridades legislativas, que es la invitación, quería señalarle respecto del caso que usted plantea, solamente como información de la comisión, es que respecto de ese caso en particular y de otro, nosotros dentro de nuestras atribuciones como Subsecretaría de la Niñez está la supervisión detallada de situaciones que nosotros llamamos, digamos, una supervisión extraordinaria por evento. Y respecto de ese caso, nosotros hemos hecho un análisis de caso detallado
no solo nosotros, sino que también con todas las autoridades de las instituciones que de alguna manera tuvieron acción en ese caso, y estamos completamente disponibles, si la comisión le parece bien, que nosotros podamos, en una sesión que por la naturaleza del caso tendría que ser una sesión reservada y con datos anonimizados, de poder mostrarles a ustedes el análisis que se hizo del caso en la misma línea de lo que usted, Presidenta, señala en términos de qué pasó, cómo pasó, cuáles fueron las debilidades y cuáles fueron los problemas que se enfrentaron respecto a este caso. Nosotros hicimos un análisis de toda la trayectoria de la situación de esta niña y tenemos esos antecedentes que podemos poner a disposición de la comisión, y no, digamos, adicionalmente al oficio, ¿no es cierto?, con los detalles que ustedes requieren. Solamente lo pongo sobre la mesa porque tenemos un procedimiento que hemos ido desarrollando junto con, por supuesto, el Servicio de Protección Especializada. En el marco de nuestras atribuciones hemos ido diseñando y poniendo en práctica un procedimiento de análisis detallado de caso respecto de estas situaciones que nos permitan no solo analizar el caso, sino que prevenir, ¿verdad?, situaciones que pueden ocurrir en el futuro. Respecto de la agenda legislativa, nosotros tenemos en términos del corto plazo y en el marco de nuestra tarea como subsecretaría, cuya tarea principal hoy día es la implementación efectiva de la Ley de Garantías y Protección Integral. Esa es la tarea a la que estamos abocados. Nosotros tenemos tres iniciativas que nos parece que son importantes en el marco de poder avanzar en esta implementación de la Ley de Garantías. Como ustedes bien saben, la Ley de Garantías se aprobó el 15 de marzo del año 22 y tenemos en el marco de la Ley de Garantía una gran cantidad de tareas respecto de la implementación. Tareas que van desde, ¿verdad?, la instalación de la nueva institucionalidad de la Ley de Garantías, que son las oficinas locales de la niñez en todo el país, en que el presidente de la República ha tomado la decisión de adelantar el plazo que la ley otorga respecto de la instalación de las OLN. Eso significa que la ley nos permite instalar hasta iniciado el año 27 y la decisión que ha tomado el gobierno es adelantarlo a diciembre del 25, de manera de no demorar el que exista en cada territorio y en cada comuna del país una institucionalidad como las OLN. Estamos también en la tarea de la diseño o rediseño de la ley, de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, que es algo que también está regulado en esa ley. Tenemos plazo hasta marzo del 24 para poder tener una nueva política nacional con su respectivo plan de acción. Y estamos trabajando para cumplir con ese plazo y probablemente en alguna parte del proceso sería muy bueno si pudiéramos tener un espacio también en esta comisión para poder contarles cómo esa política va a estar diseñada y cuáles son los elementos centrales de la política. Adicionalmente a eso, ya tenemos constituidas todas las mesas nacionales y regionales de articulación interinstitucional, que es otro elemento del que trata la ley de garantía, y estamos próximos a finales del mes de octubre a conformar por primera vez el Consejo Nacional Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, que ya hemos pasado por todo el proceso comunal y por el proceso regional. Por lo tanto, en el marco de esa implementación, yo estoy simplemente destacando los 4 elementos centrales que tiene la implementación de la ley. En el marco de esa implementación tenemos 3 proyectos o 3 iniciativas legales que nos parecen de la máxima importancia de poder avanzar y que nos parece que en esta comisión, digamos, hay espacio como para poder discutir algunos de los elementos. Lo primero es que queremos retomar y fortalecer la iniciativa de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Este es un proyecto que ingresó hace mucho tiempo, en el año 2013, a la Cámara de Diputadas y Diputados,
y que en este momento se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, en la Comisión de Constitución, y el gobierno presentó algunas indicaciones en el mes de mayo, las que no han sido desafortunadamente discutidas y además no se ha presentado la urgencia correspondiente. Este es un proyecto que lo venía tramitando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es un proyecto que tiene como foco, digamos, organizar mejor todos los procedimientos que tienen que ver con los procesos de adopción. Y cuando decimos organizar mejor, estamos básicamente hablando de dos elementos que son centrales. Uno, que tiene que ver con la revisión más en detalle, ya no de los criterios digamos, no de los criterios digamos, revisión de los casos, sino que más bien de cómo pueden facilitarse los procesos, tanto para aquellos que tienen que evaluar la condición, ¿verdad?, del niño para estar en capacidad de ser adoptado y la relación con su familia de origen, etcétera, como los procesos y procedimientos que tienen que ver con la adopción y el proceso de adopción propiamente tal, en línea con lo que plantea la ley de garantía. Este es un proyecto que se incorporó, ¿verdad? Y se diseñó antes de la ley de garantía y por lo tanto merece en este momento una revisión y una adecuación mucho más específica a la ley de garantía. Y el segundo elemento es que la ley de garantía y protección integral de niñez y adolescencia crea una nueva herramienta de trabajo a favor del bienestar de los niños, que es la protección administrativa. La protección administrativa como un paso, ¿verdad?, anterior e importante a la protección judicial. La protección administrativa es algo que es una creación, digamos, en términos de herramienta de gestión en la ley de garantías, que en este minuto se está desarrollando y que implica, ¿verdad?, que se hagan todos los esfuerzos posibles en el nivel local y en donde los niños y las familias se desenvuelven para resolver las situaciones y limitar al máximo lo que significan los procesos judiciales y por lo tanto generar la protección especial, digamos, la protección judicial a la que estamos acostumbrados. Esta secuencia que va desde la intervención social, ¿verdad?, que permite atender mejor la situación social de los niños, hacia la protección administrativa, que es una herramienta que permite reforzar aquellas tareas que puede hacer la familia, que pueden hacer las instituciones, y solamente terminar con la protección judicial como un resorte de último nivel. En la ley de adopciones tiene que ajustarse mejor a cómo está presentado el proyecto y por lo tanto tenemos algunos elementos que discutir ahí. En ese marco y dada la importancia que tiene esta temática, entonces nosotros, o sea, se ha resuelto cambiar de alguna manera o ajustar que la tramitación de esta ley pase del Ministerio de Justicia al Ministerio de Desarrollo Social, de manera de que podamos fortalecer más, ¿verdad?, la argumentación que tiene que ver con la adecuación de este proyecto a los elementos y a los conceptos centrales de la ley de garantía. Este proyecto en este momento está, como digo, en la Comisión de Constitución del Senado y nosotros pensamos que es una iniciativa legislativa que debiera tomarse, digamos que sería para nosotros muy bueno que se la tomara en consideración y pudiéramos reactivar lo que significa el proceso de discusión de ese proyecto de ley. Eso como primer elemento. En segundo lugar, la ley de garantía también implica dentro de las tareas, ¿verdad?, que tienen que enfrentarse una serie de reglamentos y proyectos que tienen que irse implementando para que la ley de garantías pueda funcionar en toda su integridad. Ustedes saben que la ley de garantías es bastante comprensiva en el sentido de que aborda las más distintas temáticas relacionadas no solo con los derechos de los niños, sino también con lo que son las condiciones del entorno y del ambiente que permitan que los niños puedan alcanzar sus máximos niveles de desarrollo. En esa lógica y en la lógica de que la ley de garantías se aprueba en un periodo posterior
a la ley del servicio digamos, a otras leyes que se relacionan con esta, entre ellas la ley del servicio de protección especializada, es necesario, y así lo indica la ley, generar un proyecto de armonización de la ley de garantía con otras legislaciones y adecuar esas otras legislaciones a la ley de garantía. Ese proyecto también se encuentra ingresado al Congreso y pensamos que es un proyecto que sería muy interesante el poder darle también algún nivel de prioridad, toda vez que el proyecto lo que permite es hacer un mejor trabajo en este continuo que yo acabo de señalar entre la intervención psicosocial de los niños y su familia, la protección administrativa y la protección judicial. En esa lógica se introducen en ese proyecto de ley algunas mejoras y algunos cambios que permitan precisar mejor los conceptos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que se relacionan con protección integral, que es el concepto central que tiene la ley de garantía. Y en tercer lugar, Perdón, Presidenta, sí, perdón. preguntarle en qué Cámara está y qué urgencia tiene, por favor. Eso está en el Senado, está en la comisión encargada de tramitar proyectos relacionados con niñez, que entendemos que esta comisión reemplaza esa, ¿verdad? O podría reemplazar. O sea, no, llegó antes de que se conformara esta comisión a la comisión a la comisión especial, gracias, a la comisión especial. Uh-huh. No sé si está. Sí, sí, sí. Y me dicen que hay un informe ya de la Corte Suprema. Uh-huh. Respecto de la pregunta del senador Castro, también es la oportunidad de poder, pensamos nosotros, volver a revisitar, ¿verdad?, lo que ahí está planteado y si todavía respecto del informe de la Corte Suprema o otros elementos que han ido surgiendo en el tiempo, es una buena oportunidad de revisitar algunos puntos para poderlos hacer mucho más fuertes y más robustos, digamos, en términos de lo que son los procesos de armonización. Hay dos elementos aquí que yo creo que son interesantes de tomar en consideración para efecto de revisitar algunos de los planteamientos que están en ese proyecto de armonización. Uno, que ya hay una trayectoria más larga del funcionamiento del Servicio de Protección Especializada, Gabriela seguramente va a hablar de eso, hay ya una trayectoria más larga que al momento en que se presentó la ley y por lo tanto tenemos más elementos como para poder ponderar qué cosas funcionan mejor, qué cosas necesitan o tienen algunas debilidades y necesitan algunos reforzamientos. Y por el otro lado, también tenemos una trayectoria un poco más larga ya de la implementación de la ley de garantía y sobre todo de las normas que estamos sancionando respecto a la protección administrativa, que es este instrumento nuevo que nos hace un poco, ¿verdad?, nos desafía a cómo se conectan los elementos y cómo tratamos de evitar al máximo la judicialización de los niños con toda la revictimización y los problemas que eso genera. Por lo tanto, esa sería la segunda, digamos, la segunda prioridad legislativa. Y la tercera dice relación con una modificación también en la lógica del artículo 4º transitorio de la Ley de Garantía, que establece que en un plazo de 18 meses, eso se cumplió el 15 de septiembre pasado, es necesario enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita adecuar las normas de la ley que crea los tribunales de familia, considerando las adecuaciones, ¿verdad?, que surjan para la aplicación de la ley de garantías. Por lo tanto, aquí hay una relación entre el enfoque y los principios y las normas que tiene la ley de garantía, que tienen otra vez que adecuarse a lo que es la creación a lo que fue la creación de los tribunales de familia en la ley correspondiente. Y básicamente ahí eso ya está ingresado el 15 de septiembre y básicamente lo que hace esa ley, ese proyecto de ley es estas adecuaciones. Y otra vez tiene el foco puesto, y por eso se conecta con lo anterior, tiene el foco puesto en qué le correspondería y cómo a los tribunales de familia ver como temática respecto de los niños y qué le correspondería a las instituciones de la protección administrativa a nivel local.
La ley de garantía y la ley, y digamos las normas que están vigentes dejan sumamente claro y explícito que hay 3 o 4 materias que son de vista exclusiva por parte de los tribunales de familia. Esos básicamente se relacionan con la separación de los niños de su familia, con el abuso, etcétera. Hay unas materias que hoy día específicamente tienen que ver los tribunales de familia, no pueden no verlo y no son materia, ¿verdad?, de intervención propiamente tal de las oficinas locales de la niñez. Sin embargo, es necesario, y eso es lo que está puesto en este proyecto de ley, es necesario ser más preciso en cuáles son las materias que tendría que ver la protección administrativa antes de pasar a la protección judicial. ¿Cómo funcionaría esto? Funciona con, ¿verdad?, una identificación de un riesgo o de una situación de potencial vulneración de un derecho de un niño. Esa materia, que no sean las exclusivas de los tribunales, se ven a nivel local, se trabajan a nivel local como intervención social. Si esa intervención no está dando los resultados que necesitan, se opera con protección administrativa. Y recién cuando la protección administrativa no funciona en esa materia o requiere un reforzamiento mayor o la vulneración ha escalado, entonces se va al tribunal. De manera de que esta secuencia sea la secuencia que opera, ¿verdad?, para efectos de la protección integral de los niños. Básicamente, este proyecto, junto con otros elementos que son propios, ¿verdad?, de los tribunales de justicia, de familia, es lo que contiene este proyecto de ley, incluyendo la derogación de la ley de menores, que es una ley muy, muy antigua, ¿verdad?, y que no está en línea ni con la Convención de los Derechos del Niño, ni con, digamos, los preceptos y los elementos que tiene la ley de garantía. Y adicionalmente a eso, o como síntesis, este proyecto, digamos, determina algunas normas, propone algunas normas que fortalecen el derecho a los niños a ser oídos durante sus procesos de, digamos, de protección, la representación jurídica especializada de los niños, ¿verdad? Hoy día tenemos el programa Mi Abogado y tenemos otros programas, pero necesitamos poner en la ley una representación jurídica especializada a nombre de los niños. Toda la protección judicial de los derechos, la regulación de las pruebas periciales y, como les decía, la derogación de la ley de menores. Por lo tanto, es un proyecto que lidera desde su tramitación, por supuesto, el Ministerio de Justicia, que es el que tiene la relación con los tribunales de familia. Nosotros hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Justicia desde la subsecretaría para asegurarnos que estamos en la misma página respecto de las adecuaciones que hay que hacer al trabajo de los tribunales en función de la ley de garantía, pero pensamos que estos 3 proyectos en su globalidad son 3 proyectos que podrían avanzar de forma bastante profunda en las adecuaciones básicas que hoy día requiere la legislación respecto de los niños en el marco de la ley de garantía y la protección integral. Hay un último elemento que solo quiero mencionarlo en términos generales, es que también hemos identificado algunas situaciones respecto de la implementación de la ley de garantías que tendríamos que en algún momento manejar y podríamos también, digamos, conversar en esta comisión. Una de ellas, solamente por nombrar un ejemplo, es que en el marco de las tareas y de las funciones y responsabilidades que para las municipalidades implica la implementación de este sistema local de garantías a través de las oficinas locales de la niñez, hay una limitación que tenemos hoy día en la forma del financiamiento de las oficinas locales de la niñez, no en términos de su funcionamiento, digamos, del financiamiento para su funcionamiento, sino que las oficinas requieren de la persona de un coordinador o coordinadora de la oficina local de la niñez, que hoy día está regulado en términos programáticos, pero nosotros necesitamos que esa persona, para poder asumir las tareas de la protección administrativa, esa persona tenga responsabilidad funcionaria y idealmente sea una persona de la planta municipal, de manera que pueda tener
toda la responsabilidad administrativa, penal, etcétera, que eso requiera. Y eso no estaba previsto en la ley de garantía, no está previsto en la legislación que está vigente, sino que estos se traspasan recursos y los recursos son traspasados para la contratación de personal a honorario. Y nosotros necesitamos que esta persona, dadas las competencias y las responsabilidades que tiene, sea una persona con plena responsabilidad funcionaria y no nos alcanza que solamente sea un honorario con calidad de agente público. Nos parece que eso es un avance, pero que es limitado todavía para poder, digamos, generar medidas de protección administrativa que son prejudiciales. En ese sentido, estamos estudiando cuál es el mejor camino, ¿verdad?, que podamos tener como para poder generar en las municipalidades un cargo, que sea un cargo exclusivo de coordinador o coordinadora de la oficina local de la niñez. Como es algo simplemente que quiero ejemplificar, de que el análisis a partir de la implementación de la ley de garantías van saliendo, ¿verdad?, durante la implementación algunos elementos que probablemente requieren algunas precisiones o algunos perfeccionamientos del marco legal con el cual estamos trabajando. Gracias, Presidenta. Presidenta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, encantado, subsecretaria, y la directora también del Servicio Nacional de Protección Especializada. Ustedes nos han relatado 3 iniciativas de ley, subsecretaria, y aquí la cosa es que si esta comisión está reinstalada, con ánimo de poder ayudar a que se resuelvan problemas como los que usted ha señalado, usted tiene que definirnos y decirnos cuál es su prioridad política. Esto. Porque las velocidades las coloca el Ejecutivo, porque son mensajes todo esto que estamos hablando. Entonces, yo creo que sería conveniente que ustedes nos dijeran a la presidenta para ordenar la tramitación de cómo vamos a funcionar, con cuáles de estos proyectos entramos primero, cuál viene a continuación o en paralelo, en fin, como el que está en Constitución. O sea, ustedes tienen que decirnos prontamente para exponer ya el mérito de los proyectos, acá, ¿no?, el detalle de los proyectos, y así irlo resolviendo. Si no ocurre eso, por su intermedio, Presidenta, las cosas van quedando un poquito en el camino, y nosotros tuvimos mucho interés en que esta comisión estuviese vigente, activa, para darle cauce a estas y otras iniciativas parlamentarias que puedan haber. Entonces, en este punto le pido yo al Ejecutivo prioridad y jerarquización política de lo que le interesa al Ejecutivo sacar, acelerar y movilizar dentro del Senado, en este caso, para la pronta tramitación de todos estos proyectos y otros que puedan surgir de mociones parlamentarias. Por favor. Presidenta, si me permite, solamente señalarle al senador, gracias por la precisión, el orden para nosotros es el orden en el que yo señalé, el proyecto de adopción es sumamente importante para poder, digamos, avanzar. Si es posible identificar una forma digamos, de cuál sería la manera de poder agilizar eso, nosotros lo agradeceríamos. En política, el proyecto de adopción tiene para nosotros primera prioridad. Presidenta, la urgencia es la que define la velocidad. O sea, si el Ejecutivo tiene desde mayo pendiente indicaciones en Constitución, hay que darle urgencia suma o discusión inmediata y conversarlo con la gente de Constitución. Si queremos que pase a infancia, este proyecto que está en Constitución habría que pedirlo, ¿no es cierto? No sé, la Secretaría nos puede indicar. Claro, evaluarlo, pero sugiero por ahora, claro. Muchas gracias, Presidenta. No, en complemento a lo que bien señala el senador Castro, es muy importante efectivamente el rol del Ejecutivo y me parece muy bien que pidamos por oficio a la sala remitir el proyecto a esta Comisión de Infancia. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución y cuando le preguntamos respecto al proyecto de adopción, porque además distintas organizaciones de la sociedad civil nos habían planteado las inquietudes, en definitiva, lo que se nos dijo por parte de las jefas asesores del Ministerio de Justicia en ese momento,
era que estaban a la espera de ver cómo concordaban estas indicaciones con el proyecto que creaba que reformaba la ley de tribunales de familia. ¿Ya? Esa fue la razón que nos dijo aquí. Entonces, yo creo que sería muy importante también que, por su intermedio presidenta, la subsecretaria, pueda también coordinar esto con el Ministerio de Justicia. Pero independientemente de la respuesta del Ministerio de Justicia, con o sin ella, y yo creo que es fundamental traer ese proyecto a la vista de esta comisión. Gracias, presidente. Al senador. No sé, la señora Araceli, por favor, el segundo punto. Pasaríamos al segundo punto de la tabla, que es recibir a la directora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora Gabriela Muñoz, para que informe el estado de avance de la implementación de ese servicio. Hay una presentación para cada uno de los integrantes de la comisión. Buenas tardes, presidenta, y por su intermedio saludar a todos los senadores y agradecer la posibilidad de poder de manera directa contar los avances de la instalación del servicio, que ya este año estamos pronto a cumplir el 1 de octubre 2 años de funcionamiento. Contar brevemente, nos parece siempre oportuno con la subsecretaria dar claridades de cuáles son las funciones en el fondo de la nueva institucionalidad que debe desarrollar algo que el Servicio Nacional de Menores realizaba en el pasado de manera integral. Ya la Subsecretaría de la Niñez, por cierto, quedó con la función de prevención y promoción y protección universal, y en ese marco es todo lo que ha presentado la subsecretaria, de ahí la relevancia de la protección administrativa, ¿cierto? Y otros elementos que ella ha puesto sobre la mesa el día de hoy. A nosotros nos corresponde la protección especializada, y eso quiere decir que el servicio actúa toda vez que llega a nosotros por protección administrativa en el futuro o a través de tribunales de familia, niños que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Ese es el sujeto de atención de este servicio, niños, niñas, adolescentes y también sus familias. Y en el servicio de reinserción social juvenil, que es un servicio nuevo que está en pleno proceso de implementación, ¿cierto? Queda todo el ámbito de reinserción juvenil. Estos son jóvenes que han presentado, ¿cierto?, alguna situación de transgresión a la ley y tienen alguna sanción que aplica, digamos, que ingresen a este servicio. Entonces, teniendo en vista aquello, contarles que el contexto que vivimos el año pasado, el 2022, es un contexto en donde básicamente tuvimos que subsanar una serie de situaciones que lamentablemente al inicio del servicio, el 1 de octubre del 2021, no estaban, digamos, desarrolladas, ¿no? Temas tan básicos como contar con una dotación completa. Lamentablemente eso no se vivió, por tanto tuvimos que incorporar el año pasado 1.200 trabajadores, lo que supuso una serie de por ejemplo, procesos de postulación, selección a nivel país, y eso obviamente trajo retrasos en una serie de procesos claves y necesarios de desarrollar por el servicio para poder cambiar obviamente la historia de protección, digamos, en este país, ¿cierto? Tuvimos que desarrollar lineamientos técnicos y administrativos, orientaciones técnicas que lamentablemente no estaban al inicio del servicio, subsanar una serie de irregularidades de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Lo menciono solo porque este año es importante a la luz de poder implementar los cambios que estamos llamados a realizar. Lo que hicimos el año pasado fue dar continuidad operacional a la atención de niños, niñas y adolescentes. Heredamos una serie de programas que desarrollaba el Servicio Nacional de Menores, ¿cierto? Sentamos las bases, por tanto, de la gestión a propósito de subsanar aquellos procesos y temas estructurales que no estaban, y fuimos diseñando y iniciando cambios, sobre todo en lineamientos técnicos y de gestión integral. Este año, y esta es la foto de agosto, nosotros estamos atendiendo a 126.000 niños aproximadamente. Ingresaron en el mes de agosto 13.000 niños. Si uno hace como la mirada de el funcionamiento del servicio todo el periodo, normalmente ingresan mensualmente al servicio 12.000 niños, ¿ya? Ese es el ingreso mensual.
y por RUT distinto, ¿cierto? 117 niños. ¿Por qué decimos que atendemos más niños que los RUT? Porque hay niños, niñas y adolescentes que se encuentran en más de un proyecto, ¿ya? Pueden estar en un programa residencial, pero a la vez estar en un programa de reparación de maltrato, que era el programa ambulatorio que nombró al inicio la presidenta de la comisión, ¿ya? Y cuando uno mira ahí todos los gráficos, más o menos son números que se sostienen en el tiempo. De ahí a que todo el circuito y la instalación del sistema que hablaba recientemente la subsecretaria se instale en cada uno de los territorios del país es sumamente importante a la luz de la ley de protección integral y de ir resolviendo todas las falencias para que el sistema logre hacer una prevención efectiva y ya no necesiten de nuestra respuesta 12.000 niños de manera mensual, que son los que ingresan al sistema. Cuando uno mira dónde están siendo atendidos esos niños y adolescentes, principalmente son niños que están en programas ambulatorios, 83.700 aproximadamente. Eso significa que están aún con algún familiar, bajo el cuidado de algún familiar, ¿cierto? Y por tanto son programas de organismos colaboradores básicamente quienes brindan una atención tanto en los domicilios como en los contextos en donde ellos se desenvuelven. En residencias, que es lo que más se conoce, digamos, en el país, atendemos 4.700 niños aproximadamente. Cuando uno mira los promedios de atención, son entre 4.500, más o menos, digamos, los niños y adolescentes que están siendo atendidos. Y en familias de acogida, 8.720. Tanto en familias de acogida como en residencia, ya los niños han visto interrumpido el cuidado personal de su familia y es ahí donde tribunales de familias, como decía recién la subsecretaria, toma la decisión de interrumpir el cuidado por graves vulneraciones de derechos y deriva a familias de acogida o residencia. En programas de diagnóstico se atienden 6.290, que son programas en el fondo que realizan un diagnóstico para a la luz de ese diagnóstico generar una derivación a algún dispositivo, y en las oficinas de protección de derechos 31.000 niños, pero ahí también se contemplan niños en el fondo que son atendidos en grupos, ¿no? Y en actividades masivas. Lo que es la Oficina de Protección de Derechos son dispositivos que están cerrando a propósito de la instalación que en el marco de la ley de garantía se tiene que implementar, que es la Oficina Local de la Niñez, tal como lo decía la subsecretaria, que por ley se tiene que instalar en cada uno de las comunas del país. Entonces, toda vez que se instala una oficina local de la niñez, cierra una oficina de protección de derechos, porque la oficina local de la niñez es la institucionalidad, digamos, que va a lograr hacer una articulación en cada uno de los territorios. Cuando uno mira el país, nosotros tenemos 1.887 proyectos en Chile, y estos son programas ambulatorios, programas residenciales, y ahí están organizados. Ustedes tienen la presentación, podemos enviar todo el detalle que se necesite, obviamente, para si así lo necesitan, pero mayoritariamente los proyectos se encuentran en Valparaíso, ¿cierto? En Biobío y la región metropolitana. Ahí es donde nosotros tenemos mayor proyecto atendido a la cantidad de niños que son derivados. En el espíritu y cuando uno sueña a futuro, lo que debería pasar es que cada comuna tenga un circuito de proyectos especializados a la luz de las necesidades de cada uno de esos territorios. Y ahí es donde la instalación de la Oficina Local de la Niñez son clave para poder construir cuál es la necesidad del circuito especializado. La Oficina Local de la Niñez, así como articula una serie de instituciones del servicio público, salud, educación, y tiene que desarrollar un trabajo, también requiere de un circuito especializado para poder atender las demandas de esos territorios, y hacia allá en donde nosotros estamos caminando, digamos, con la planificación de la oferta. ¿Qué es importante mencionar? Mencionar que la mayoría de esos proyectos en Chile, los 1.800 que yo acabo de referir, son ejecutados por organismos colaboradores. Estos son instituciones, ¿cierto?, que se acreditan por un proceso de acreditación que está regulado por ley, por normativa, por un reglamento específico. Pasan por ese proceso de acreditación y una vez que están acreditados, primero, en Chile nadie puede funcionar o realizar protección especializada, reciba o no recursos del Estado, si no está acreditado, pero toda vez que están acreditados ellos pueden participar de concursos públicos, ¿cierto?, que desarrolla el servicio
en base a una planificación de la oferta que se construye con las direcciones regionales sobre las demandas de los territorios, y luego de los procesos de estos concursos públicos se evalúan, ¿cierto? Se adjudican a aquellos ganadores y se firma un convenio de transferencia. Todo esto está regulado por la ley 20.032. Decirles que el 2021 nosotros, bueno, funcionamos a partir del 1 de octubre, desarrollamos solo un concurso público que fue básicamente regular oficinas de protección de derechos que estaban sin convenio vigente. El 2022 desarrollamos 4 concursos públicos. El concurso 2 es un concurso que nosotros iniciamos un proceso de invalidación que resultó como una invalidación parcial. Lo menciono porque eso fue muy comentado, ¿cierto?, en el país, pero con el resto de los concursos se desarrolló bien. Y este año 2023 estamos desarrollando ya 8 concursos públicos, ¿ya? De distintos dispositivos ambulatorios y de cuidado alternativo, esto es residencia básicamente. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las medidas que hemos implementado nosotros, primero nosotros tenemos que transformar la oferta programática que heredamos del Servicio Nacional de Menores y por eso tenemos 5 años de plazo. Esos 5 años tiene que ver básicamente con que los diseños obviamente no estaban listos al inicio del funcionamiento, pero también con los recursos que requiere la transformación de la oferta. ¿Por qué? Porque los diseños por ley tienen que ser basados en evidencia o consensos internacionales y tienen que ir elevando estándares de atención para resguardar que los procesos de intervención estén en sintonía con la protección especializada en rigor. Pero además tenemos una lista de espera, ¿cierto? Que hemos ido sincerando los números en trabajo con el Poder Judicial, y eso hemos desarrollado el año pasado y este año, interconectar los sistemas informáticos, trabajar en comisiones nacional y comisión región por región para poder cruzar, ¿cierto?, todas las derivaciones y poder determinar, pero necesitamos aumentar cobertura. El año pasado solo, haciendo un ajuste presupuestario porque no teníamos presupuesto para la lista de espera, logramos implementar 3.400 plazas y lograr, sobre todo en familias de acogida que tenían 900 niños esperando atención, pudimos abrir nuevas plazas. Pero este año el presupuesto nos permite aumentar 10.000 plazas nuevas, ¿ya? Entonces, los 8 concursos nos hablan de 25.889 plazas licitadas, ¿ya? De ellas, 8.992 son plazas nuevas para atender a más niños, y hay otras plazas, 628 nuevas plazas que logramos aumentar plazas en convenios que aún estaban vigentes y tenían la posibilidad de aumentar cobertura para atender la lista de espera, ¿ya? Entonces, el primer concurso fue de diagnóstico en un programa que hoy día estamos cerrando, a propósito que lanzamos ya un nuevo programa que es diagnóstico clínico especializado, en donde vivimos ya un segundo concurso con 7.229 plazas. Después lanzamos un concurso solo de residencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros lamentablemente, y es algo que seguramente ustedes han podido leer en las noticias, tenemos sobrecupo en algunas residencias del país, sobre todo de la zona norte, a propósito de los adolescentes no acompañados que llegan tanto a Tarapacá como Arica. ¿Ya? Entonces, a propósito de esa sobrepoblación que lamentablemente tenemos y cruza la zona norte y central del país, es que aperturamos también nuevas plazas en programas residenciales, ¿ya? Concursos de programación de reparación de maltrato, nuevamente lanzamos un concurso de diagnóstico clínico en un quinto concurso, básicamente para atender listas de espera. Desarrollamos un sexto y un séptimo concurso para poder licitar plazas que habían quedado desiertas en algunas regiones del país, y ya estamos lanzando el concurso del programa de acompañamiento familiar territorial, que es un programa nuevo, ¿ya? ¿Y por qué es importante este programa? Porque busca poder fortalecer el trabajo con la familia para poder evitar el ingreso de niños a residencias o familias de acogida, ¿ya? Y este es un programa que estamos lanzando nuevo. Entonces, son 2 programas los que lanzamos nuevos y en el marco de lo que establece la ley. En términos de calidad y hacia dónde tenemos que apuntar, y esto obviamente que es un proceso de mediano y largo plazo, nos encantaría, obviamente no salir en las noticias con situaciones como el de la niña que acaba de exponer aquí la presidenta como la subsecretaria,
pero tenemos que instalar un sistema de calidad, ¿ya? Y eso significa poder brindar un proceso tanto de acreditación, y lo menciono porque tenemos mejoras que desarrollar tanto al reglamento como a la matriz de estándares que se estableció originalmente, y ahí hay una mesa técnica que lidera la subsecretaría para poder diseñar e implementar cambios en la normativa para poder resguardar que todos los estándares de atención estén con lo que necesitamos. Pero también hay procesos de formación, de asistencia técnica, de supervisión técnica y de fiscalización que tenemos que avanzar también prontamente en nuevos lineamientos para poder implementar mejoras. Sobre la acreditación, contarles que hemos recibido 497 postulaciones de instituciones que desean acreditarse, ¿ya? De ellas ya 304 están acreditadas, hay 84 que están en proceso de evaluación, hay 103 instituciones que desistieron por distintas razones, porque hay mejoras que no se fueron subsanando antes de presentar al Consejo Experto una acreditación en condiciones, otras que fueron desistiendo por otros motivos, y hay 6 solicitudes que fueron rechazadas, ¿ya? Y hoy día estamos con 3 instituciones que se acreditaron, pero que están perdiendo la acreditación por incumplimientos en el fondo que se establecen en el reglamento. En términos de la calidad, contar que en las fiscalizaciones que hemos desarrollado este año los distintos proyectos, ¿ya? Hemos desarrollado 144 fiscalizaciones, fiscalizaciones que se activan por situaciones de denuncia o situaciones emergentes a propósito de cosas que se van presentando en Chile. Hay 130 proyectos fiscalizados. Esto quiere decir que puede haber un proyecto que haya tenido más de una fiscalización. Hay 74 fiscalizaciones negativas, ¿ya? Después de esas fiscalizaciones, nosotros en algunos casos activamos procesos sancionatorios, que aquí como ustedes pueden ver son 77 procesos. Hay apelación, hay todo un proceso de trabajo luego de esa instrucción. Y a la fecha hay 45 sanciones firmes cursadas, todas las cuales están publicadas en la página web del servicio. Por tanto, si alguien quiere acceder a esas sanciones, están publicadas siempre en el marco de la ley. Y en torno a las supervisiones, contarles que este año ya hemos supervisado a 1.687 proyectos, aún nos faltan supervisar 200 proyectos básicamente ambulatorios. Se han encontrado 36.292 hallazgos. Estos tienen distintos niveles de gravedad, ¿no? Puede ser que haya un programa que no tenga el extinguidor o el cartel afuera como es requisito de la normativa, a situaciones más graves, ¿ya? Y de esos hallazgos, el 46% en el fondo ya ha sido subsanado y los otros están con los planes de mejora respectiva. Tenemos todo esto categorizados, así que si es necesario también comprometemos el envío de información si así lo necesita esta comisión. En términos de formación de equipo, y esto es muy importante porque hay mucha brecha de formación en los contenidos que el servicio requiere todos los trabajadores manejen. ¿Ya? Nosotros trabajamos con una población con mucha trayectoria de años. Lo que hacemos no se enseña lamentablemente en la universidad ni en el instituto, esto hay que construirlo. Nosotros enfrentamos temáticas como la explotación sexual comercial, ¿cierto? El trabajo con familias con mucha vulneración, con patrones de vulneración que son transgeneracionales, por tanto, el trabajo ahí requiere de mucha especialización. Acogemos también adolescentes con temas de salud mental, ¿cierto? Con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Entonces, lo que hemos definido es desarrollar una academia especial, digamos, para ordenar todos estos contenidos, los que menciono y otros, ¿cierto? En mallas curriculares, para poder garantizar un sistema de formación continua para todos los trabajadores, tanto de organismos colaboradores como de administración directa del servicio, ¿ya? Entonces, desde el año pasado nos encontramos trabajando con el Laboratorio de Innovación Pública de la Católica, ya organizando los contenidos mallas curriculares que están en sintonía con los nuevos lineamientos técnicos, para poder garantizar formación obviamente gratuita, pero también para poder medir, ¿cierto? Que cada uno de los trabajadores que forman parte de la red vayan viviendo cada uno de los contenidos. El año pasado desarrollamos formación para 10.000 trabajadores, de los cuales 6.499
finalizaron todos los procesos, digamos, que incluía toda la asistencia, pruebas, ¿cierto? Todo lo que requería la formación. Este año a la fecha, a junio, ya llevábamos 3.985 trabajadores que pasaron por todo el circuito de formación y esperamos ya a diciembre tener, obviamente, un número más alto, pero estamos formando también a 10.000 trabajadores. En términos también de asistencia técnica, y estos son equipos de las direcciones regionales que van a los proyectos y hacen procesos de asistencia en base a un diagnóstico, un plan de acompañamiento y un cierre de eso. El 2022 desarrollamos 882 procesos de asistencia técnica y este año, en junio, ya habíamos desarrollado 574. Algunos de esos son asistencia técnicas programadas y otras surgen a propósito de distintas contingencias que pasan en los equipos. Pero lo que busca esto es poder entrenar a los equipos, sobre todo en el diseño y en la ejecución de los planes de intervención a la luz de los diagnósticos particulares de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante? Porque tenemos mucho que cambiar en torno a las miradas y a la ejecución de las prácticas. Ya nos pasa a veces que tenemos planes de intervención que son copy-paste, ¿no? O que no responden a los diagnósticos específicos que tienen los niños y adolescentes. Y por eso estamos haciendo un trabajo importante con los equipos, pero también con los organismos colaboradores para ir, obviamente, ya no teniendo esas prácticas. ¿Cuáles son los desafíos que nos encontramos? Primero, obviamente que necesitamos dar continuidad a la consolidación del servicio en términos de instalación, y esto es tener políticas integrales de gestión, tanto para administración y finanzas, personas, ¿cierto? Y en eso estamos, y son importantes de cara al soporte que el servicio tiene que desarrollar en Chile. Estamos con el desafío importante del cambio cultural. Ya cuando hablamos de implementar nuevos lineamientos técnicos, esto tiene que ser también sobre la base de que cambiemos la mirada, cambiemos las prácticas y la forma de relacionarnos con los niños, niñas, familias, pero también con los organismos colaboradores, ¿cierto? Y con todos los agentes que trabajamos. Pero requiere implementar un sistema que se base en el buen trato, un cambio a la base de la mirada de todos los que trabajamos en protección. Hay factores de riesgo que nos acompañan, criticidades históricas que son estructurales, algunos están en el ámbito de nuestro control, hay otros que están en el ámbito de influencia, pero por ejemplo tenemos situaciones críticas como los sobrecupos, como mencionaba yo, que son históricas, y por eso nosotros licitamos 40 nuevas residencias y estamos abriendo 5 residencias de administración directa también en el norte para enfrentar aquello, pero también nos encontramos con, por ejemplo, infraestructuras que no están en condiciones de altos estándares de calidad. Solo este año hemos invertido 800 millones de pesos en organismos colaboradores que tienen urgencias de infraestructuras que son bien básicas, ¿no? Y que son de estándares que requieren ser subsanados, y para eso activamos proyectos de emergencia para poder acoger, pero aquí también hay mucha alianza que hacer con el mundo privado para poder ir subsanando esas situaciones, ¿no? Tenemos un trabajo con el intersector, que si bien hay mucha coordinación, hemos evidenciado con la subsecretaría también que requiere de una efectividad para poder enfrentar los desafíos que los niños y niñas y adolescentes presentan y los proyectos presentan en cada uno de los territorios. Tenemos mucho que hacer para abordar situaciones bien complejas como explotación sexual, y algo que estamos trabajando tanto con la Fiscalía Nacional como también con otras instituciones que son necesarias de generar protocolos específicos en cada uno de los territorios, por ejemplo. Pero también se tiene que avanzar hacia un diseño e instalación de dispositivos que respondan a la especialización que estas trayectorias de daño presentan, ¿no? Y que no necesariamente existen en el país. Y lo menciono acá porque también ha sido noticia el pago de clínicas privadas, ¿no? Y lamentablemente algo que tenemos que seguir haciendo porque no hay una oferta pública que pueda garantizar hospitalizaciones de mediana y corta estadía en todo el país. Y si nosotros tenemos situaciones de autoagresiones, intentos de suicidio diariamente, una vez hicimos una medición y habían 3.500 hallazgos en un mes, habla de una dificultad que es necesario atender y una oferta que no existe, y en casos muy críticos, lamentablemente, tenemos que financiar. Entonces lo menciono también porque es algo con lo que igual nos encontramos todos los días. La acreditación y estándares, que es algo que ya estamos mejorando, la revisión de los modelos de residencia a la luz no solo de
la complejidad, sino de poder determinar los estándares, su valorización para poder de verdad poder contar con un aporte financiero que garantice el estándar. Hoy día el aporte financiero es eso, es un aporte que no necesariamente financia, o sea, no financia ni siquiera los estándares actuales, entonces si queremos aspirar a mejores modelos, obviamente que eso tiene que estar. El rediseño de la oferta, que tenemos 5 años, nosotros nos gustaría obviamente que eso pueda ser antes, pero eso se cruza obviamente con los recursos y las posibilidades de garantizar aquello. Estamos en el plan de restitución de derecho a vivir en familia, ahí estamos con el fuerte énfasis de crecer en familias de acogida para poder desinternar a niños, que es algo que está expuesto en la ley, pero para que también pueda ser primera acogida y evitar el ingreso a residencia, el abordaje de la lista de espera, ¿cierto? Como yo lo mencionaba aquí, y continuar fortaleciendo el trabajo con el Poder Judicial a la luz de que hoy día mayoritariamente las derivaciones son de ahí y tenemos una alianza importante que realizar, no solo en el ámbito de poder limpiar la lista de espera, sino también en ir trabajando de una lógica más coordinada en cada uno de los territorios para lograr que las derivaciones sean obviamente cada vez más con un ojo más fino, y también estamos desarrollando por tanto un trabajo de formación con todos los personas, jueces y consejeros técnicos a nivel nacional a la luz también de la nueva oferta programática. Eso, Presidenta, atenta a las consultas o comentarios. Muchas gracias, Presidenta. Quiero referirme y agradecer, por supuesto, la exposición tanto de la subsecretaria de Niñez como la directora del Servicio Mejor Niñez. Y quiero hacerle una pregunta en relación a algunos de los aspectos que aludió usted al final de su intervención, que dice relación con las familias de acogida, porque a nosotros nos tocó tramitar la ley que crea precisamente el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Y una de las cuestiones que intentamos en la ley plasmar es el principio de desinstitucionalizar y poder favorecer las familias de acogida. Entonces, bueno, indefectiblemente uno va a las cifras de cada una de las regiones y se concentra a ver las cifras de su región, en este caso la región de Coquimbo. Yo sé que estamos en un periodo de transición, usted lo explicó muy bien. Entonces, para tener claridad, porque cuando uno va, por ejemplo, a la lámina de administraciones directas, familias de acogida, el número es 0, ¿no? Después, cuando uno va a los programas OCA y uno ve los programas ambulatorios de adopción, tenemos un caso, familias de acogida 6 y en residencias 14. Yo sé que el propósito de la ley es, ojalá, invertir esta cifra y que existan cada vez más niños en procesos de adopción, a propósito del proyecto de ley que estábamos comentando, y también como familias de acogida, ya sean familias de acogida de emergencia, familias definitivas. Entonces, la pregunta, probablemente el senador Castro va a tener la misma inquietud respecto a la región de O'Higgins, lo estábamos comentando, es cuál es la explicación de esta cifra y cuándo debiéramos ver que esta proporción sea inversa, digamos. Gracias, Presidenta. Por prorrogar unos 10 minutos la sesión para poder escuchar la respuesta, y el senador Castro también va a hacer una pregunta. Gracias, Presidenta. Sí, preguntarle por su intermedio a la directora del Servicio Mejor Niñez, a raíz de los temas de espera de internaciones, ¿qué está pasando con las denuncias recibidas? Por ejemplo, la de mayo de 2023 respecto a una denominada clínica del terror. Perdone que use esos términos, pero son las formas comunicacionales. Erickson se llama esa clínica, donde un exalcalde de la comuna de Ñuñoa es el dueño, hay adolescentes con TEA y otras dolencias, y donde se describen situaciones realmente espeluznantes de lo que ahí está sucediendo. Le menciono un ejemplo. ¿Cuál es el curso legal que están teniendo esas condiciones? Y aprovecho de recordarle de otro episodio
procedente del Ministerio de Desarrollo Social, con una clínica psiquiátrica también de internación de menores. No recuerdo el nombre de esa clínica en este instante, tuve un episodio de hace no más de un mes y medio, 2 meses, y que también hay serias denuncias respecto a que no están habilitados, incluso tiene partes de la clínica no autorizadas por la Seremia de Salud para poder actuar. A mí me llama la atención que una parte del recinto esté autorizado, otro no, están todos los chicos ahí presentes en el mismo lugar, es de temas de salud mental. Entonces, lo encuentro delicado. Me parece súper bien la complementariedad público-privada en esto, porque es necesaria, no hay, el lado público no tiene toda la oferta, pero ¿cómo se está protegiendo a los niños, directora? Por favor. Por su intermedio, Presidenta, primero contestar con respecto a la planificación de la oferta. Ya, como bien decía el senador, estamos en una fase de transición, ¿no? Y en esta fase de transición, lo primero es que estamos trabajando con la Universidad de Chile en una metodología de planificación de la oferta. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos es que normalmente en el Servicio Nacional de Menores se licitaba o se concursaba la misma oferta que estaba en los territorios, ¿no? Y nosotros necesitamos hacer varias cosas. Primero, lograr armar un circuito a la luz de la instalación de las oficinas locales de la niñez y poder, por tanto, distribuir nuestros recursos en la mayor cantidad de comunas y poder llegar de mejor manera a los niños y adolescentes. Entonces implica un despliegue territorial que a la vista no estaba. Pero también para poder decir qué dispositivos instalamos en cada uno de los territorios, que uno diría, pucha, me encantaría tener todos los dispositivos, pero quizás no se necesitan en todas las comunas los mismos tipos de programa, es que estamos desarrollando una metodología que miramos 13 años para atrás. Los concursos que, por ejemplo, el último, el octavo concurso de acompañamiento familiar territorial, así como diagnóstico clínico especializado, lo que hicimos fue mirar 13 años para atrás, estudiar todas las derivaciones de tribunales, cruzarnos con la instalación de las oficinas locales de la niñez y también cruzarlos con los recursos disponibles, ¿no? Entonces nosotros teníamos solo 10.000 plazas nuevas. Entonces, a la luz de esa decisión, que es difícil, es que nosotros decidimos, obviamente con las direcciones regionales, concursar en los territorios en donde están las mayores necesidades, ¿cierto? Y podemos llegar a una mayor cantidad también de niños y adolescentes. Entonces, la proyección que tenemos justamente 2024 nos acaba de llegar una primera versión de presupuesto 2024 ya como más fina. A la luz de eso es que nosotros tenemos que empezar a dibujar el cómo vamos garantizando que obviamente la oferta tampoco se concentre solo en las grandes regiones, ¿no? De hecho, el acompañamiento familiar territorial, ese ambulatorio justamente se pensó para localidades y así todo el rediseño de la oferta para localidades también lejanas, en donde yo con un dispositivo pueda atender a un número de distintos diagnósticos, digamos, y así no necesitar de los otros dispositivos. Entonces esto va a ir transitando, nosotros apenas tengamos ya el presupuesto aprobado, podemos comprometer la entrega de todo lo que se va a habilitar, digamos, el 2024, y así puedan mirar también en sus distritos si esto cómo va avanzando, ¿ya? Ahora, con respecto a familias de acogida, que es algo que está muy explícito en la ley, nosotros tenemos este plan de restitución de derecho a vivir en familia, lo que buscamos es generar una cultura de acogimiento. ¿Por qué? Porque mayoritariamente los niños que están en cuidado alternativo se atienden en familias de acogida que en residencia, o sea, son 8.700 versus 4.500, si recuerdo bien las cifras, ¿no? Entonces, uno debería decir, bueno, entonces estamos avanzando en la línea de lo que la ley, el espíritu de la ley contempla. Pero sin embargo, cuando uno hace un zoom, hoy día en familias de acogida tenemos mayoritariamente familias extensas. ¿Estas quiénes son? Familias que tienen un lazo sanguíneo con los niños, lo que es muy valioso en términos de no sacar a los niños de un sistema. Pero lamentablemente muchas veces se repiten los patrones de vulneración. Entonces estamos haciendo dos cosas. Uno, que estamos separando dos programas, uno que va a atender a familias de acogida extensa, que tiene metodología especializada para ese tipo de familias, ¿cierto? Y estamos abriendo un programa de familia acogida externa, que son personas como cualquiera de nosotros que pasando por un proceso de postulación y evaluación, en el fondo pueden acoger. Y en esto queremos crecer, ¿ya? Y la apuesta también al presupuesto fue en aquello. Y para eso desarrollamos una unidad que va a pilotearse, la primera se va a inaugurar
esta primera semana de octubre esperamos, en Coquimbo, en donde vamos a generar una unidad que solo va a evaluar y formar familias, ¿ya? Y ese es el sentido de su existencia. Lo que esperamos es que esta unidad pueda ir instalándose en cada uno de los territorios del país, después va a ser Araucanía, seguramente Biobío y región metropolitana, y así el crecimiento, esperamos que el presupuesto nos vaya acompañando, porque con eso nosotros podemos garantizar que contemos con familias idóneas, porque aquí nos da lo mismo crecer y abrir, ¿cierto? Porque podríamos repetir lo que ha pasado en algunas residencias por todos los domicilios en el fondo donde se acoja. Entonces queremos evaluar familias y formar para poder proveer, ¿cierto?, estos programas de intervención. Y esta unidad, la gracia también es que va a ser la puerta de entrada tanto para familias que quieran adoptar como para familias que en el fondo quieran acoger. Y estamos obviamente democratizando el sistema porque hoy día las familias que adoptan tienen que financiar esa evaluación y esta va a ser una evaluación gratuita que como Estado vamos a garantizar siempre en el marco además de la ley. Entonces estas mejoras van a ir visualizándose. Nosotros cuando tengamos el presupuesto 2024 ya aprobado podemos hacer toda la proyección para que ustedes también puedan identificar en sus territorios aquello. Con respecto a lo que mencionaba el senador Castro, que es la realidad de las clínicas, bueno, primero tener que financiar para nosotros es lamentable. Y yo obviamente que creemos en la alianza público-privada, pero cuando decimos que hay poca oferta en el ámbito público, lamentablemente no hay oferta. O sea, si nosotros necesitamos hospitalizar por salud mental a un adolescente por 6 meses, eso no existe en el ámbito público, no existe. Entonces, estamos obligados para situaciones críticas, por cierto, a pagar. Y digo que es lamentable porque los montos mensuales son entre 18 y 27 millones por niños. Esos son los costos de las clínicas privadas. Para financiar aquello, y lo quiero poner en la mesa porque esto es algo que vamos a seguir en las noticias y lo quiero anticipar, para hacer aquello, primero nosotros contratamos servicios en clínicas que cuenten con las recepciones respectivas que exige salud, ¿ya? Nosotros no somos responsables de fiscalizar aquellos, de hecho, no podemos entrar y recorrer toda la infraestructura. Nosotros podemos participar de las visitas en la sala de visitas, en el patio, pero nosotros no podemos entrar a ver si tiene acreditado o no el botiquín, revisar. Eso lamentablemente no forma parte de nuestras atribuciones, pero sí visitamos a los niños de manera periódica para conocer, pero en sus relatos no necesariamente cuando lo hemos visitado han hecho o esclarecido ciertas denuncias. Nos pasa, sí, que estamos trabajando con las seremías respectivas, hemos oficiado tanto a los subsecretarios, ¿cierto?, pero también a los seremi, para que todas las residencias sean, perdón, las clínicas sean fiscalizadas y que nosotros podamos conocer el resultado de esas fiscalizaciones. Porque, por ejemplo, con el caso de Erickson, habían fiscalizaciones, pero que no habían visitado la zona que es llamada Casa del Terror, ¿no? Entonces nosotros tampoco teníamos a la vista aquello. La otra, claro, porque no era parte del diseño original que hizo la clínica, ¿ya? Y con respecto a la segunda clínica, que debe ser la clínica Mida, me imagino, en la clínica Mida, efectivamente hay supervisiones, cuando yo hablé con el CEREMI y la región metropolitana, que tenían hallazgos que no daban cuenta de que nosotros frenáramos el ingreso de residencias, a la clínica estoy hablando de las primeras conversaciones, como tampoco de sacar a los niños de ahí. ¿Ya? Entonces, cuando esto sale con la prensa, obviamente se agilizan nuevas cosas y aparecen otros hallazgos que en las primeras fiscalizaciones no aparecieron. En cualquier caso, obviamente ya estamos trabajando con todas las seremías para pedir, y además pedimos foco en algunas cosas que para nosotros nos interesan, que se garanticen las prestaciones. Obviamente para nosotros, para Erickson, significó demanda y otras cosas, egresar a los niños, buscar cupo. Lamentablemente es una realidad súper difícil porque son muy poquitas clínicas que no son especializadas tampoco en adolescentes, que atienden principalmente adultos, en donde se habilitan cupos para adolescentes. También nos encontramos que varias residencias, o sea, clínicas, perdón, no quieren recibir a nuestros adolescentes, los egresan de manera rápida. ¿Por qué? Porque tienen desajustes emocionales y conductuales bien violentos, ¿ya? Entonces, por eso nos encontramos en un tremendo problema además, porque para hacer estas contrataciones, y lo quiero mencionar aquí también, tengo que hacer contratos directos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vienen con una orden tribunal y con una orden médica que es individual.
Nosotros no podemos hacer concursos, contratar 50 camas, porque no puede ser. Entonces son tratos directos, que son millonarios, entre 18 y 27 millones. Entonces son, si uno toma esos como frases o títulos bien escandalosos en términos noticiosos, pero en verdad estamos tratando de dar una respuesta a situaciones de urgencia grave de riesgo vital. Pero de cara a su preocupación, es una realidad que nos preocupa, que estamos trabajando con la Seremía a propósito de las fiscalizaciones para que nos den las alertas cuando situaciones como esta, ojalá no más, pero se presenten. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en la hora, ¿cierto? Ya. Ya estamos en la hora, así que habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, la damos por terminada. Muchas gracias. Recording stopped.